Me parece que ya estamos. Ujú. Déjenme revisar. Sí. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas en este nuevo ciclo de noviembre. Recuerden que estamos viendo mitología japonesa. Vamos a comenzar. Sí, se está. Ya. Sí. Sí, se escucha. En esta ocasión vamos a escuchar a Mili Bazán. Ella nos va a hablar de Izanami e Izanagi, que es eh, un mito japonés. Tiene que ver con una pareja, ¿no? Ahí vamos a ir desentrañando Ujú. los arquetipos. Nos acompaña esta noche Soledad Vázquez y Gracias, Bienvenidos. Oli. Hoy Ujú. empezamos nuestro nuevo ciclo. Ya está lista descargada, Mili. Ah, ya. Ya cuando quieras, me Sí. avisa. Ujú, sí, la puedes proyectar, por favor. ¿Te ve en pantalla? Sí, ya la veo. Bueno, gracias, Mili, por este hermoso mito de creación. Vamos a ver cómo nos cuenta Mili Izanami e Izanagi. Ujú. Sí, bueno. Hola a todos los que vayan a ver ya este webinar, este live. Bienvenidos. Hoy, como mencionó Karina, seguimos viendo mitología japonesa todo el mes de noviembre. Así es que vamos con el mito de Izanagi e Izanami. ¿Puedes pasar a la siguiente, Sola? Ujú, gracias. Entonces, este mito lo vamos a encontrar dentro de un libro muy popular japonés que se llama el Kojiki, que es conocido entre uno de sus nombres como el Registro de Cosas Antiguas. Y este es uno de los textos más antiguos que se va a encontrar en la literatura japonesa. Aproximadamente ha sido compilado en el año 712. Es un documento totalmente fundamental para poder comprender la mitología, la historia temprana y en sí también siembra las bases de la cultura japonesa. Se va a poder encontrar un montón de mitos, leyendas, genealogías que van a explicar tanto el origen del mundo como de los dioses japoneses, o también se les conoce con el nombre de kamis, y de los primeros emperadores japoneses. Este libro, el Kojiki, fue encargado por la corte imperial japonesa, ya que buscaban también legitimar la autoridad imperial y conectar tanto la familia imperial con los dioses. Y a través de todos estos relatos vamos a encontrar dioses creadores como Izanagi e Izanami, o la diosa Sola Materazu, donde vamos a poder ver toda la cosmogonía japonesa. Y además vamos a ver también, bueno, reflejadas sus creencias, la base de las estructuras sociales que influyen hasta el día de hoy. Este mito de Izanagi e Izanami es uno de los relatos más importantes que va a tener este libro. Eh, Se va a poder ver la creación del mundo y también del país nipón. ¿Qué más? Bueno, del país en sí, de todo el archipiélago, ¿no? Y va a abordar algunos conceptos profundos y esenciales sobre la vida y la muerte, también la purificación, la energía masculina y femenina, y cómo estas energías son encargadas de dar una estructura y una forma al mundo y una visión. Mm, mm, que en sí también van a estar representados con elementos de la propia naturaleza. También se van a tocar algunos puntos como la muerte, la separación entre el mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? Esta profundidad que tienen todas las culturas y ancestrales, ¿no? Desde cómo han separado
estos mundos también y cómo los vivencian. Y en sí también el ciclo vital de la propia naturaleza que se crea, muere y se renueva. Siguiente, por favor, Sola. Bueno, y en sí acá ya vamos a pasar a lo que es la historia, el tal cual el mito, ¿sí? La primera parte que tenemos es la creación de las islas de Japón. Según este texto, en el inicio de los tiempos, los dioses primordiales crearon a Izanagi e Izanami, quienes fueron enviados a formar la tierra. Les dieron una lanza decorada con joyas llamada Ameno Nuboko, que era la lanza celestial. Desde el puente flotante del cielo, los dioses los instruyeron a mezclar los elementos primordiales. Al sumergir esta lanza en el océano y retirarla, las gotas que cayeron formaron la primera isla, que es Onogoro. Izanagi e Izanami descendieron a esta isla y construyeron un palacio donde vivirían ya como pareja, ¿no? Acá podemos ver un poco también esto que se ve en varias culturas, como hay una pareja primordial que va a ser, va a empezar a civilizar, va a ser la creación del mundo, de la cultura en donde van a residir. Siguiente, por favor. Luego se encuentra también el ritual de unión y nacimiento de las islas. Izanagi e Izanami se unieron en matrimonio realizando un ritual alrededor de un pilar sagrado. En el primer intento, Izanami habló antes que Izanagi. Izanami es la diosa, sí, ella habló primero. Luego de este acto, se dice que el resultado de sus hijos fue un poco monstruoso, fueron un poco deformes, por lo que fueron a consultar a los dioses y estos les mencionaron que quien debía iniciar el ritual debía de ser el hombre, o sea, Izanagi. Repitieron el ritual correctamente y lograron tener hijos sanos y dieron origen a las 8 grandes islas de Japón. Y bueno, también a muchas otras deidades eh, que sobre todo representaban elementos terrestres. Siguiente, por favor. Está la muerte de Izanami y el del sensual Yomi. Durante el nacimiento de uno de los dioses llamado Kagutsuchi, que ese va a ser el dios del fuego, Izanami murió debido a las heridas causadas por el parto. Afligido, Izanami mató a Kagutsuchi y de la sangre y el cuerpo del dios del fuego nacieron muchas otras deidades. Incapaz él de soportar la pérdida de su amada esposa, decidió bajar al Yomi, que es la tierra de los muertos, o sea, el inframundo, para poder ir, buscarla y recuperarla. Izanagi eh, encontró a su esposa en este inframundo, en la oscuridad del Yomi, y le pidió que volviera con él. Em, Ahí por ahí, sí dice Cari, si la presentación se puede ver más grande. Mientras le sigo, Sí, eh, aquí la estoy agrandando. ay, gracias, mientras le sigo relatando. Eh, Cuando el dios Izanagi llegó al inframundo y encontró a su esposa, ella le advierte que ya había probado el alimento del inframundo y que no podía regresar. Más o menos vamos a encontrar también esta seña en la mitología griega, ¿no? Las almas también probaban un fruto para olvidar su pasado y de esta forma ya no sufrían, no regresaban y tenían otra vida. Aún así, el dios intentó negociar con todos los dioses del Yomi mientras Izanagi esperaba el resultado, ¿no? Lo que iba a pasar.
Al impacientarse, Izanagi encendió una luz y descubrió que su esposa ya no se veía como la hermosa diosa que era, ¿no? Sino que había adoptado una forma de cadáver en descomposición. Horrorizado, él huye, pero Izanami, furiosa, lo persigue junto con los ejércitos del inframundo, unos ejércitos de también unas, digamos, semidiosas que le van a acompañar en esta persecución del dios. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a tener la purificación y la creación de más nuevos dioses. Al escapar del inframundo del Yomi, Sanagi bloqueó la entrada con una gran roca sellando el paso entre el mundo de los vivos y los muertos. Se dice que también en esta escapatoria batalló contra estos ejércitos semidiosas que lo perseguían. Y Sanami, furiosa, eh, lo llega, se dice, a maldecir, prometiendo que cada día mataría a 1000 personas. Entonces Izanagi lo que hace es replicar y menciona que cada día entonces nacerían 1500 personas y de esta forma se establece el ciclo de vida y muerte en el mundo. Finalmente el dios se purificó en un río para liberarse de las impurezas del Yomi. Y de este acto nacieron varias deidades importantes. De cada parte de su cuerpo, de los brazos, piernas, ojos, etcétera, empezaron a salir cada una de las deidades también más importantes de la cultura japonesa. Y entre ellas estaban Amaterasu, que es la diosa del sol, que más adelante ya también va a tener un espacio propio en este ciclo de mitología japonesa. También salió Tsukuyomi, que es el dios de la luna, y Susanoo, el dios de las tormentas. Esta purificación en sí va a marcar el fin de este mito y con ello Izanagi da paso al orden divino sobre el mundo. Este mito en sí va a simbolizar lo que es la creación, la muerte, el renacimiento, estableciendo los fundamentos de la naturaleza, también las bases de la sociedad nipona y en sí su cosmovisión. Entonces, siguiente, porfa, Sole, vamos a abordar primero este mito desde el arquetipo de la sombra. Entonces, la sombra en sí, dentro de la psicología o la teoría junguiana, va a representar todos los aspectos de la psique que un individuo, una persona, ha reprimido porque quizás no le gusta, porque quizás la propia cultura, la familia ha hecho que los reprima poco a poco desde la niñez. O también aspectos que no le gustan de él y que uno mismo ha podido ir negando y no han sido integrados conscientemente. Todos estos aspectos pueden incluir características y deseos considerados socialmente también inaceptables o quizás negativos, pero también pueden ser em, algunas potencialidades no desarrolladas o facetas de la propia personalidad que por diversos motivos, razones, no se han manifestado completamente o no se les ha dado el espacio, no han sido muy exploradas. Jung argumentaba que confrontar y aceptar la sombra, la propia sombra, es esencial para el crecimiento psicológico y el conocimiento que finalmente nos va a llevar a la individuación o nos va a acercar mucho a la individuación, el cual es un proceso donde el ser humano se vuelve mucho más consciente de sí mismo y completo en términos psicológicos. Entonces vamos a ver acá esta parte del descenso al inframundo, que va a ser el encuentro con la sombra. En el mito de Izanagi e Izanami, el descenso de Izanagi al Yomi, a este inframundo, es un símbolo de encuentro con la sombra. Izanagi va a buscar o va a ir en búsqueda de su esposa
Izanami, que ha muerto al dar a luz al dios del fuego. Pero bueno, ya como había relatado, al llegar al Yomi, se encuentra en realidad con esta terrible transformación que tiene Izanami, ya que va a ser va a dejar de ser esta diosa y va a ser una figura ya descompuesta y podrida, ¿no? Ya todo lo opuesto a lo que él estaba esperando. Este encuentro con lo que ha muerto y ha sido corrompido representa el enfrentamiento directo con lo reprimido, lo olvidado o lo rechazado. Justamente todas estas cosas o aspectos que nosotros rechazamos, los rechazamos no porque nos gustan, los vemos bonitos. Justamente está la palabra y rechazo, ¿no? Eh, sentimos que es algo feo, pensamos que es algo horrible, de nosotros, ¿no? Que son habilidades que no nos gustan, pensamientos que no nos gustan, eh, situaciones que no nos gusta enfrentarnos. Entonces tiene mucho que ver con este aspecto eh, horrible que toma esta diosa. En sí también el propio Yomi, este inframundo, puede entenderse como el inconsciente, ¿no? Entonces es como el propio yo se introduce en este inconsciente, que es el lugar donde van a residir estas partes de la psique que evitamos enfrentar. También puede ser porque nos resulten, no solo no nos gustan, sino nos resulten vergonzosas o dolorosas o inclusive muy aterradoras aspectos de nosotros. Y al igual que Izanagi, que se encuentra con la visión pues, de su esposa convertida ya prácticamente en un monstruo putre- putrefacto, el individuo, las personas que no hemos integrado nuestra propia sombra, podemos experimentar un rechazo, un miedo profundo al enfrentarnos con estos aspectos a primera, ¿no? Que nos presentan. Vamos a oír, nadie quiere, digamos, por ejemplo, aceptar o pocas personas aceptan, no sé, que son muy envidiosas o que se molestan por cualquier cosa, ¿no? Y que llega a un extremo de no poder controlar los impulsos. Entonces, cuando uno se choca con esa realidad a primera, o sea, no nos gusta, ¿no? Siempre tratamos de vernos de una manera un poco más optimistas, ¿no? Y trabajar desde las cosas que también son aceptadas en la sociedad. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, nunca vamos a decir que no tenemos control de impulsos o que no sabemos trabajar en grupo, ¿no? Porque no está bien aceptado dentro de un ámbito laboral, por ejemplo. Entonces, podríamos echar en sombra esta parte quizás, no sé, más solitaria, donde me guste trabajar eh, a mí individualmente y no me guste compartir, dar ideas, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito más o menos se explica así esta parte de la sombra. Luego está el viaje también iniciado, que va a iniciar Izanami Izanagi, perdón, que va a ser tanto por el amor y el dolor, ¿no? Y acá se parece un poco también al mito de Orfeo y Eurídice, donde Eurídice, esta ninfa, esposa del dios Orfeo, es mordida por una serpiente, muere y se encuentra en el inframundo y Orfeo por amor también y dolor va en persecución de ella al inframundo. Eh, Orfeo quiere recuperar a Eurídice, mientras también Izanagi desea traer de vuelta al mundo a Izanami. Y esto también va a simbolizar un poco la motivación que tiene nuestro propio ego para poderse enfrentar a todos estos aspectos reprimidos de uno mismo, impulsados quizás por necesidades emocionales, ¿no? El amor, la pérdida, la conexión, la búsqueda.
Y este viaje no simplemente va a ser algo físico, sino también psicológico, ¿no? El reencuentro eh, de la totalidad de la psique. Luego está el momento de ver, pasamos a la siguiente, por favor, Sole. El momento de ver que es la revelación de la sombra, ¿no? Este mito, en este mito podemos ver también cómo la tragedia se desata ya cuando Izanagi, pese a las advertencias de Izanami, em, decide continuar con su lucha, hablar con los dioses para poderla sacar de ahí. Y pese a lo que ella le dijo que ella se tenía que quedar porque había probado los frutos, Izanami decide mirarla, ¿no? Y este momento del ver, del poder observar a su esposa en este estado ya descomunal, refleja la propia revelación de la sombra. Este acto de ver no solo es literal, sino es simbólico, ya que va a representar el momento en que la psique consciente entra en contacto con los aspectos oscuros, indeseables del inconsciente. Y saber que también son propios conlleva una cierta sorpresa también. Y bueno, al hacerlo, Izanagi no solo descubre lo que su esposa ha llegado a hacer, sino lo que él mismo podría llegar a hacer si no enfrenta estas partes oscuras de la psique. El enfrentar la propia sombra puede generar miedo, repulsión y una sensación hasta de desequilibrio, ya que implica confrontarse con lo que hemos negado o rechazado de nosotros mismos, dependiendo también que en parte de la vida en que estemos, una cosa es eh, ver cosas negadas o rechazadas de nosotros mismos de 20 años. Cuando tenemos 20 años son 20 años. Luego son ver cosas, cúmulos de cosas rechazadas, negadas de 30, de 60 años, son muchos más, ¿no? En que tienen más fuerza. O digamos, ya están más como le pasó a esta diosa, ¿no? Como, más corrompidas, digamos, ¿no? Las vemos quizás ya como que es más difícil el poder aceptarlas y cambiarlas, transformarlas o integrarlas a nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, al igual que narra el mito, esta confrontación es necesaria para que nosotros podamos avanzar en nuestro desarrollo psíquico. Y bueno, esta transformación en sí va a ocurrir en verdad cuando la persona se enfrente a los aspectos sombríos y los llegue a integrar al propio consciente, en lugar de seguir ignorándolos o rechazándolos. Luego también tenemos el momento de la caída y de la proyección de la sombra, que es, por ejemplo, cuando Orfeo miró hacia atrás, o en este caso Izanagi vio a Izanami transformada en una figura descompuesta, representa en sí el propio momento tal cual de la confrontación con la sombra. Él al ver a su esposa muerta se enfrenta a los horrores de lo que es la muerte, ¿no? Lo cual también es un encuentro de los aspectos oscuros y desconocidos, ¿no? Esa parte que no queremos ver, esa parte que está oculta y profunda, igual que, no sé cómo está en la imagen, ¿no? Que ya se notan estos huesos, son eh, que serían la estructura y la parte profunda del propio cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. Luego está la furia de Izanami, que en sí va a ser la proyección de la sombra. En sí, este enfado, la vergüenza que pasó la diosa Izanami tras ser vista por su esposo, también se puede interpretar como la reacción de la propia sombra cuando es rechazada o ignorada. En algún momento hay aspectos que van a ser tan rechazados y se van a acumular que ¡pum! Van a explotar como un volcán que puede ser la furia de la propia diosa, ¿no? Cuando no integramos aspectos de nuestras sombras, tiende a proyectarse hacia el exterior,
afectando en sí también nuestras relaciones y nuestra interacción con el propio mundo, con las personas que nos rodean. En el mito, Izanami enfurecida va a perseguir a Izanagi, lo que puede simbolizar cómo la sombra no resuelta, no sacada a la luz, puede perseguir a la persona, tanto internamente en forma de conflictos psíquicos, como externamente en sus relaciones con los demás. La agresividad de la sombra, si no se integra adecuadamente, puede manifestarse como una serie también de obstáculos, temores, problemas repetitivos que van a ir afectando poco a poco la vida diaria, ¿no? Y es cuando de repente, no sé, tenemos, desde un ejemplo muy pequeño, un miedo muy grande que no podemos enfrentar, por ejemplo, el hablar en público, ¿no? Y he rechazado cualquier tipo quizás de actividad o de trabajo en donde justamente me piden hacer una exposición, talleres, hablar, comunicarme en público con otras personas, va a ir afectando poco a poco porque de repente sí deseo mucho ese trabajo, pero tengo que tomar otro que no me gusta tanto, pero puedo hacerlo, quizás me aburre, pero por no enfrentar, ¿no? Y en algún momento de la vida, desde lo que rechazamos, lo más pequeñito a los más grandes, nos lo va a poner enfrente una y otra vez hasta que en sí pasemos esa prueba, que en sí es poder integrar estos aspectos, ¿no? Mm, para ayudarnos en sí en nuestra propia evolución y nuestro desarrollo, ¿no? La psique, al no reconocer estos aspectos oscuros, también puede verlos como algo externo, proyectando la culpa o el conflicto en el mundo exterior. También puede proyectarlos en otras personas, cuando a veces decimos, no, esa persona a mí no me cae porque, no sé, habla mucho sobre las otras personas, siempre está criticando, siempre es así, de repente no me he visto a mí mismo y estoy haciendo un espejo en esa persona, ¿no? Y de repente yo soy quien critica mucho, quien habla de los demás, ¿no? Entonces, justamente ahí se va a ver esta proyección de la sombra. En sí, hasta esta parte, el mito termina en una pérdida, ¿no? Irremediable tanto para Izanagi como también para, por ejemplo, Orfeo, ¿no? Em, Estos finales en sí reflejan el riesgo de lo que pasa al no poder integrar la sombra. Si la confrontación con el inconsciente en sí no se maneja adecuadamente, podemos quedarnos atrapados en una espiral de sufrimiento y de negación también. Siguiente, Sole, por favor. Y bueno, tenemos la purificación, que es la integración con la sombra, que ya es en la última parte del mito Izanagi, después de escapar de la furia, de la ira de Izanami y de la contaminación con la muerte y con el entrar al yomi, digamos, en en un acto eh, de purificación como metáfora de lo que sería la confrontación con el consciente, con estos aspectos y con estos aspectos reprimidos de la psique y su posterior integración. El limpiar su cuerpo no solo va a purificar, sino que va a simbolizar también la aceptación y el equilibrio de esas partes oscuras de sí mismo, permitiendo el renacimiento de la psique a una psique más completa y transformada, ¿no? Cuando él empieza a purificarse, ¿no? De cada parte del cuerpo, empiezan a nacer dioses, o sea, empieza a dar más vida, ¿no? Empiezan a salir más aspectos distintos de él, ¿no? Cada representación, o cada dios, mejor dicho, tiene un simbolismo, una representación que van a salir desde este propio cuerpo, desde las propias carnes del dios, ¿no? Que son simbolismos que él tenía, representaciones que tenía dentro, pero no estaban expuestas
hasta ese momento que salen al exterior, ¿no? Entonces, allí se puede ver un poco de cómo esta purificación va a ayudar a esta reconciliación con los aspectos más oscuros de la psique de Izanagi. Y este proceso en sí ayuda y es fundamental para una mayor conciencia de uno mismo y el poder avanzar hacia hacia un conocimiento mayor de todos los aspectos que podemos ir manejando, de todas las herramientas que podemos ir teniendo y habilidades también que podemos ir conociendo y utilizando, y herramientas psicológicas también. Porque, bueno, también en el ejemplo que di de la ira, uno no dice en una entrevista de trabajo que tiene, que se puede molestar mucho, ¿no? Porque no es bien visto. Nadie quiere un trabajador que a cada rato por cualquier cosa eh, se enfurezca. Sin embargo, una ira controlada, un enojo controlado, nos va, por ejemplo, a ayudar a delimitar eh, fronteras, ¿no? Vamos a poner límites, por ejemplo, si, no sé, mi jefe quiere que me quede 2 horas más y sin paga, eso me va, si yo lo controlo, esa ira me va a ayudar en sí a no tener miedo y a poder argumentar de una forma adecuada y eficiente el por qué no me quedaría trabajando gratis. Nadie quiere trabajar gratis, ¿cierto? Entonces, justamente esos son aspectos ya integrados de la propia sombra, ¿no? Que nos van, en ese caso, a ayudar y ser herramientas más que algo que nos jale, que no nos ayude. Y bueno, finalmente, Sol, la siguiente, por favor. Vamos a ver otro arquetipo que es el ánima y el animus, que ambos dioses los van a encarnar. Izanagi como el animus y Izanami como el ánima. En sí, el animus va a representar la energía masculina, mientras, por ejemplo, que Izanami va a encarnar el ánima, que es la energía femenina. El ánima va a ser este aspecto femenino en el inconsciente del hombre y el ánimos va a ser un aspecto masculino en el inconsciente de la mujer, que es en sí el alma traducida para cada género. Estos arquetipos ayudan a integrar características opuestas, energías opuestas, van finalmente a promover la conexión con aspectos de nosotros mismos que también suelen estar reprimidos o poco desarrollados. No han sido negados, solo que no los hemos utilizado tanto, ¿sí? Básicamente porque vamos a soler desarrollar primero el aspecto eh, femenino en la mujer, masculino en el hombre, y estas energías a lo largo de la vida las vamos a ir, claro, desarrollando más, pero también vamos a conocer las energías opuestas que están en potencialidad. O sea, están ahí, pero necesitamos como que reforzarlas un poco más, meterles un poco más de motor y conocerlas un poco mejor para utilizarlas eh, ambos, tanto mujer como hombres, de la misma forma, en la misma cantidad. ¿Sí? ¿Qué más? Desde esta óptica, bueno, vamos a ver que Izanagi e Izanami son dos fuerzas también necesarias que al unirse pueden crear vida. Esta unión refleja también la necesidad tanto del ánima como del ánimos para integrarse y alcanzar un equilibrio, un mejor equilibrio en realidad psicológico. Izanagi en su rol masculino va a iniciar el acto de la creación y busca la armonía con Izanami. Juntos van a dar vida primero al archipiélago, ¿no?
de Japón y a varias deidades terrestres de la propia tierra. Y de esta forma se muestra también cómo la cooperación entre ambas energías puede generar algo significativo y transformador. El descenso al inframundo, que es la pérdida del ánima, eh, va a simbolizar un descenso también al, bueno, como habíamos dicho, al propio inconsciente, ¿no? Y va a haber una confrontación con el ánima en esta historia, en este mito. Em, También tienen paralelo este mito, la búsqueda de los aspectos reprimidos y no reconocidos de la psique, pero enfrentándose ya no a la sombra, sino a este otro aspecto no conocido que va a ser, bueno, en sí el ánima, ¿no? Esta energía femenina. En este caso, Izanami, que ha fallecido y que ha quedado atrapada en el mundo de los muertos, va a representar esta parte oculta y temida, desconocida de Izanagi, la cual necesita confrontar y también integrar. Al verla como una figura descompuesta, el dios va a experimentar un choque muy similar al que ocurre cuando el ánima no integrada se presenta también de manera contradictoria en el inconsciente. Esta figura transformada y ya corrompida de la diosa va a simbolizar el lado también oscuro y temido del ánima, que al ser rechazada o no integrada también puede proyectarse de una manera destructiva. Y en lugar de aceptar a Izanami y la transformación que ella ha tenido al estar en el inframundo, Izanagi huye, ¿no? No la enfrenta, no se da el tiempo de conocerla, ¿no? Y bueno, ya luego realiza este ritual de purificación, lo que va a indicar en este sentido una separación ya definitiva con esta energía femenina, ¿no? Desde ese lado no se logra integrar este tipo de energía, ¿no? Y en la purificación y la separación, sí, de estas energías femeninas y masculinas, después de escapar de la diosa de Izanami con su nuevo aspecto, esto va a representar el intento de reconciliar y transformar las energías que ha experimentado en el inframundo Izanagi. Pero bueno, como mencioné, en vez de integrarlas a su propia psique al momento eh, de hacer la purificación, de bañarse en el río, separa estas dos energías, ¿no? Las disocia, hay una disociación entre lo que sería el ánima y el ánimo, sino hay una integración plena de estas energías, ¿no? Entonces, mientras que viéndolo, analizándolo en el arquetipo de la sombra, eh, se enfrenta con la sombra, la conoce y con esta purificación después de haber bajado y enfrentarse, ella nacen los dioses que van a representar estas partes, aspectos negados que empiezan a salir hacia el mundo exterior y los integra desde el arquetipo del ánima y el ánimus. Esta ánima o energía femenina no va a lograr hacer integrada, al igual que en el mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Orfeo justamente casi al final, ya saliendo del inframundo, cuando le habían advertido que no voltee, él voltea y Eurídice vuelve al inframundo, entra otra vez y él ya no puede rescatarla, entra en una depresión y en una locura, simbolizando, ¿no? Que también no ha podido integrar esta ánima, esta energía femenina, que es una energía en sí de creación sobre todo, ¿no? Intuitiva,
que nos va a dar más o menos a grandes rasgos esos, esos poderes o herramientas, ¿no? que necesitamos. Entonces, hasta ahí eh, les quería ir comentando acerca de este mito japonés. No sé si Sole, Cari desean comentar algo. Bueno, excelente ya, la presentación, Mili. Eh, bueno, ya, yo me estoy ocupando. Voy a dejar de compartir o dejo la pantalla. ¿Cómo deseas, Sole? Bueno, eh, bueno, a mí me hizo reflexionar muchísimo este mito. Uno de los aspectos que pensaba en estas escenas, ¿no? De que Izanami y Izanagi en distintas escenas no se ponen de acuerdo. Primero con el primer ritual, que se debe hablar uno, debe hablar el otro, debe hablar uno, debe hablar el otro. Los hijos salen mal cuando no están de acuerdo, luego salen bien cuando se ponen de acuerdo. Luego, en esta escena en que Izanagi va a buscarla, en una de las versiones, cuando él quiere llevársela, ella le dice que no puede y que debe esperar, y él tampoco espera y va y rompe también la promesa con ella. Me hace pensar mucho en los temas o sea, eso puede pasar en la psique, como bien nos contaba Mili, con la sombra que tenemos en nosotros mismos, y pasa cuando la proyectamos con otros, por lo menos en la pareja. Pasa mucho, literalmente, cuando hay aspectos de la pareja que quizás no entendemos, no se nos hacen cómodos. Esa figura de Izanami, ¿verdad? De Izanagi, perdón, que Izanagi no logra entender y ni escuchar a Izanami cuando le indica que debe esperar. Y me llamó muchísimo la atención que lo que causa la muerte de Izanami es el nacimiento del sol, o sea, del dios del fuego, perdón. Entre todos los hijos que ella estaba pariendo, todo estaba bien, pero cuando sale el dios del fuego, es el que le causa el daño, ¿no? A nivel simbólico, en la mayoría de las culturas, el nacimiento del fuego implica el nacimiento de la civilización, implica el nacimiento del orden, implica el nacimiento también implica el ver. Entonces hay quizá también un simbolismo un poco de, de esta apertura de ver lo que hacía falta ver, que era difícil. Y el fuego también es el símbolo con el que Izanagi, a pesar de que le dicen que no siga caminando en el Yon y que ella le pide que espere para poder ella verlo, él va con el fuego a ver. Em, un poco allí quizás sea, me gustaba mucho, Miri, cuando analizabas lo del tema del límite, ¿no? Que este mito también nos hace reflexionar mucho en entender en el tema de la sombra proyectada, ¿no? En que se debe entender, respetar y acercarse con cuidado también cuando se nos proyecta la sombra de otro, o proyectamos la sombra en otro, o nosotros proyectamos la sombra, o mostramos nuestra sombra. En el caso terapéutico, por ejemplo, pasa la sombra, queremos huir, como dice nadie, no queremos ver ese aspecto de nosotros mismos, pero la compasión y el límite puede ayudarnos a ver. En un proceso terapéutico, por ejemplo, acercar el fuego muy cerca antes de tiempo puede dañarte el proceso y hacer que se acabe. Si tú estás con alguien que está trabajando un aspecto y tú acercas el fuego antes de tiempo, no ve esto ya porque es el momento, puedes dañar el proceso que debe ser eh, dialógico. Entonces, bueno, meditaba mucho en esto, ¿no? El respeto a la sombra, la escucha de la sombra y la compasión como medio para ello. Ujú, sí, justamente este mito
que en principio parece no más cosmogónico, donde nacen todos los dioses en sí. En el libro se nombran, ¿no? Qué dioses son los que ellos empiezan a crear, ¿no? Si lo analizamos desde una mirada junguiana, podemos ver también este aspecto, ¿no? De la sombra, de cómo debemos integrar, ¿no? Y no solo eso, sino también, como mencionas, ¿no? Ahorita que lo has mencionado, no había caído en cuenta también el escuchar, ¿no? Justamente el aprender a escuchar nos va a hacer más corto el camino, ¿no? Porque no nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces hay que tener no solo una escucha, digamos, de activa de lo que la otra persona está diciendo, sino escuchar en lo que nuestra propia psique, nuestra propia alma nos está diciendo, ¿no? De una manera más ay, se me fue. Intuitiva. Gracias. Ujú. Em, este, que va a representar esta energía justamente femenina, ¿no? El tenerla integrada, ¿no? Es saber escuchar, como antiguamente en las antiguas culturas, hombres primitivos que mencionaba Jung, tenían este arte, ¿no? De escuchar la naturaleza, y la naturaleza justamente nos va a ayudar a desarrollarnos y evolucionar, digamos, de una forma mucho más rápida en aspectos psíquicos, ¿no? Que finalmente nos van a hacer, nos van a ayudar a sobrellevar muchas vicisitudes que van a ir apareciendo, ¿no? Porque en la vida siempre nos van a aparecer problemas y a veces pensamos de que no, a esta persona nunca le pasa nada, pero no nos podemos medir en base a lo de las otras personas, sino a lo nuestro propio, ¿no? De repente una persona algo, a otra persona algo muy pequeño le puede afectar en demasía, ¿no? Y nosotros quizás tenemos más herramientas y no lo sentimos, y otras cosas más grandes sí va a ser, digamos, nuestro examen, ¿no? A ver si hemos pasado, si realmente tenemos más control de impulsos, como decíamos, si realmente puedo trabajar en concordia, ¿no? Que concordia es corazón con otras personas, ¿no? Entonces sí, este mito también, esa parte de la escucha, como dice Sole, me llevó a esa reflexión, ¿no? Sí, porque de pronto Izanagi, él estaba enamorado, él quería recuperarla, pero no tuvo ni la escucha ni la forma adecuada. O sea, la pierde, al final la pierde y esos últimos hijos que tiene son de lo que le queda, ¿no? Lo que le queda, que se limpia y cae. Pero ya cierra la creación allí. O sea, Mm. también ahí explica, ¿no? El nacimiento de la muerte, el ciclo de la vida y la muerte, que a veces o sea, que tenía que formarse de alguna manera y que queda de esta manera en esta versión del mito japonés, ¿no? Eh, ¿sabes que la compasión en la escucha de la sombra es un campo importante? Porque a veces uno no la tiene ni con uno mismo ni con la sombra proyectada. A veces uno mismo se sorprende de su propia sombra, ¿no? A veces uno puede hacer algo que uno decía, cónchale, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Actué de una manera que no me esperaba y uno puede cerrarle el campo a uno mismo, no, no quiero ver eso. De repente eso te quiere decir algo importante. Y a veces también saber cuándo mirar y cómo mirar la sombra. Eso me hacía mucho reflexionar esta término en terapia, ¿no? El epollé. Cuando estás en la terapia, es importante tener ese espacio de epollé porque, o sea, el epollé es este espacio terapéutico en que pones en entredicho, dejas la apertura a que el diálogo vaya más profundo, no puyas, no indagas, sino que dejas que vaya surgiendo, ¿no? La memoria, lo que haya que trabajar, porque necesitas darle tiempo a que eso te diga en su tiempo y se pueda expresar, porque si no, el mecanismo de defensa se va a activar
y lo vemos, lo pensaba mucho en este caso de Izanagi. Perdón, Izanami, ella, el ánima en este caso, está en la sombra, ha caído en la sombra, le dice que no está bien, que está muerta, que necesita que espere, o sea, necesitaba su tiempo. Y estas figuras que se describen como energías, energías oscuras y energías femeninas oscuras precisamente, que salen, ¿no? Es la propia ira al no ser comprendida de la sombra. Sí, es un tema complejo. En este caso, la creación de ellos se daba era por la energía de ambos, la pierden también. Y es irónico que después entre los hijos que nacen en esa última escena de la purificación, hay varios hijos, el viento sale, y entre ellos sale una hija solar, que es bastante curioso, que la vamos a ver en otra sesión, a Materazo, pero que curiosamente sea femenina, me llamó también la atención, ¿no? La energía como que al final, eh, eh, como que algo de ese solar queda en una forma femenina luego. Eso, Izanami al final, Izanagi al final recupera algo queda algo de esa energía, pero en la hija. Interesante. Ujú, sí, Cari, no sé si deseas comentar algo. Sí, bueno, primero agradecerte, Mili. La verdad es que hiciste una relatoría bastante linda. Y a mí lo que me llamaba la atención y quería preguntarles es cuando pone el límite, ¿no? Entre el inframundo, ¿no? Y, este, porque siento que de alguna manera, o sea, sí hay que poner un límite, ¿no? O sea, justamente el hecho de que no dejemos que salga nuestra sombra en todo momento, ¿no? Ujú. Eso es lo que hace que nuestra personalidad empiece a conformarse, ¿no? Y empecemos a desarrollar y a elegir y al final, pues sí es como, pues desarrollar nuestra personalidad, ¿no? No hay bueno, o sea, justamente pensaba como en Jung, ¿no? Que no es necesario poner un límite así tal cual como lo puso Sanagi, se me va el nombre, sino como ir haciendo un trato, ¿no? Esto que dices, Mirly, de concordar con otra persona, se me hizo muy bello también, gracias. Pero o sea, esta figura porque dice que pone una piedra, ¿no? Como para que Ujú. no haya. Sí. Como, cómo ven este símbolo? Porque me está costando como un trabajo así de verlo, porque tampoco es que selle, ¿no? Así como pues el límite, ¿no? O sea, sino como que pone ahí una piedra y bueno, pues pensamos como en la piedra como pues esta cosa que pues no se mueve, ¿no? Que no sé, si pensaban en Eh, este simbolismo que se me hizo bastante interesante, sobre todo pues en este mito de cómo hay un descenso al inframundo. Obviamente está ahí como resonando un poco bueno, Perséfone, ¿no? Y sí, Demeter, ¿no? Y Eurídice, y es Orfeo, ¿no? Orfeo y Eurídice, que igual sí. baja por ella, ¿no? O sea, pero pensaba como en este límite, ¿cómo pensaron ustedes esta piedra como para poner un límite? Eh, Pensaba también bueno, respecto a esto, con es un psicólogo, no me acuerdo del nombre, que habla de la piel, ¿no? O sea, del carácter, Ujú. que a veces está como pegado, ¿no? O sea, que nuestro carácter, ¿no? Nuestra forma de personalidad, de ser, ¿no? A veces es como, pues ya nuestra propia piel, ¿no? Y quitárnosla es difícil, ¿no? O sea, creo que es otra imagen que hace que se pongan como ciertos límites, pero la de la piedra como que todavía no alcanzo así como a No, verlo. es ¿Ustedes que piensan algo? Ujú, En Japón hay un monumento inspirado en Izanami y Izanagi, no recuerdo ahorita el nombre en japonés, disculpe, no recuerdo el nombre exacto, pero la traducción es las piedras casadas. Y son dos piedras que están en el mar, que se representan a Izanami e Izanagi, y están anudadas por una tela tejida bellísima. Y cada ciertos años se hacen ceremonias, cuando se daña la tela,
la renuevan, o sea, ponen otra tela cosida y los vuelven a unir. Entonces, ahorita que hablabas de la piedra, me acordé de ese monumento, ¿no? Wow, qué bonito. Eh, y pensando en lo que decías del límite, ahí Izanagi pone un límite porque él mismo rompió el límite. Aquí hay un tema interesante, ¿no? Él la perdió, ella había puesto un límite que él mismo rompió al ella decirle espera que negociara, pero no pudo. Y él pone un límite ya a la sombra cuando está muy descontrolada, ¿no? Entonces, hay un símbolo de que al final, digamos, lo consciente y lo inconsciente, lo que está en sombra y lo que está en luz, siempre va a haber, tiene que haber un límite entre esas dos partes o sea, para coexistir. Pero la imagen de las piedras casadas Ujú. y que pues, precisamente sean piedras que coloquen, Sí, es el tema de que al final eh, eh, siempre va a haber un vínculo entre ellos, así haya un límite. claro. Ujú, O sea, en, en el mundo hablábamos bueno, en una de las reflexiones que hicimos por allí cuando hablamos del tema del ritual, ¿no? Que el ritual es como la forma en que se revive el mito, ¿no? En las culturas, ¿no? En las culturas de alguna manera el ritual funciona para dialogar con los mitos. Entonces, en esa imagen social, ¿no? El hecho de hacer el esfuerzo de hacer esa tela y unir las dos piedras es como que al final se recuerda que siguen amándose aunque ya no puedan estar juntos. ujú, Y en la imagen del mito, él tiene que hacer una aceptación de la muerte, que era lo que Izanagi no quería aceptar. O sea, ella ya no podía volver porque había muerto. Es lo doloroso, ¿no? Muy doloroso del mito, igual que Orfeo con Eurídice. En ambos casos, como el caso de Orfeo y Izanagi, podían sacar una parte de ella, pero había una parte que tenía que quedarse allá. ujú. O sea, porque había pasado al otro plano. Entonces, me hace reflexionar un poco en este tema de saber cuándo hay cosas, en el tema social, de saber cuándo hay cosas que han terminado, Ujú, ¿no? Este tema de la piedra. Pero en el tema de la conciencia y la inconsciencia es que siempre va a haber un límite porque si nos perdemos en el inconsciente, o sea, vinculando el mundo de los vivos al mundo de los muertos, si nos perdemos en el inconsciente no podemos volver a lo consciente, que en el caso visto desde el punto de vista junguiano sería la psicosis, la pérdida completa en el inconsciente. No puedo ujú, existir en esta tierra. Y si estoy totalmente en el consciente, no puedo conectarme con lo valioso que hay allí, pero necesito una puerta, no pueden estar mezclados, porque necesito poder salir y entrar. Entonces creo que este simbolismo de la piedra es como la marca de que estos mundos quedaron definitivamente separados. O sea, ya ahí Izanami toma el reino de los muertos e Izanagi el reino de los vivos. De hecho, literalmente en la última frase, me molesté contigo, ahora tengo que matar 1500 personas tantas veces, y el otro le dice, tengo que hacer nacer 1500 personas. O sea, es la separación, la explicación de la separación del mundo de los muertos y los vivos. Pero en el ritual, en la reexpresión del mito, la comunidad los une. ah, qué bello son. Sí, creo que sea o sea, el monumento pues, es como una especie de recordatorio, ¿no? Un homenaje a estas dos figuras y que sea justamente una piedra, se me hace interesante. Y es que justo pues, la piedra es como también densa, ¿no? Pesada. Y sí marca como tal cual pues el límite de aquí. O sea, hay dos cosas, ¿no? Que al Ujú. final pues terminan en matrimonio, ¿no? También el simbolismo, ¿no? Del matrimonio, de la conciliación, de la unificación, ¿no? De la unión entre dos cosas completamente distintas, pues es, pues bueno, de los más difíciles como de comprender, ¿no? Justamente por eso es a lo que se tiene que llegar dentro de la psicología junguiana. Sí, Sí.
y los límites, porque Izanagi, si se hubiese quedado allí en ese momento, iba a morir también, porque estaba atrapado en el mundo de los muertos. Tenía ¿no? que pasar. Transgredir un poco. Bueno, chicas, entonces creo que después de ver todo esto nos quedamos para reflexionar, creo, toda la semana con este mito, ¿no? Y Sí, lo mucho. que nos trajo. Es un Sí, mito bastante, es un mito muy fuerte para reflexionar, pasa como con Orfeo dice, que uno se queda así como, ajá, sí, como. Ay, no, y a la espera de la siguiente sesión, porque esta figura de una diosa solar es rarísima. Ujú. sí, En pocas eh, culturas, ¿eh? Ujú. muy pocas, es muy Sí. pocas, normalmente casi siempre el sol se ve como masculino y eso Ujú, es interesante. Ah, bueno, les comentamos que en las próximas sesiones vamos a tener una sesión sobre Amaterasu, la hija de Izanami e Izanagi, una de los tantos hijos que tuvieron, y la princesa Kaguya, que la vamos a ver en otra sesión, la niña lunar. Sí, es verdad que es bastante interesante, que para mí, bueno, eso lo vamos a explorar un poquito con Amaterasu, pero hay un renacimiento como de esta figura, porque Izanami muere por hacer parir el fuego. ujú. Pero la Sí, última hija que nace entre todo esto es una hija solar, femenina. Es bastante interesante a reflexionar como una parte del ánima que de alguna manera vuelve, aunque no en Izanami, vuelve en Amaterasu. Entonces eso es algo también curioso a, a observar. sí, Bueno, muy que lo interesante. vamos a estar comentando en la próxima sesión. La próxima sesión. Sí. Pues bueno, Mm. estaba revisando, creo que por el momento no hay comentarios, pero bueno, recuerden que esto se queda grabado, pueden hacer, mandarnos un mensaje, siempre estamos atentas y bueno, les agradecemos mucho su atención. Gracias, Mili, estuvo maravilloso. Gracias, chicas. Bellísimo. Nos hiciste pensar muchísimo. Sí, Mucho reflexionar. Que es interesante sobre todo el tema terapéutico de la dulzura al dialogar con la sombra. Ujú. Como cuando surgen cosas duras en terapia, ¿no? A veces surge una memoria muy dura o una confesión muy dura. ¿Cómo manejarlo con dulzura? ¿Cómo comprenderlo? A veces el lobo, pensando ahorita en Orfeo y en Izanagi, ¿no? El lobo le cuesta eh, comprender lo que es incómodo. Bueno, de verdad, bellísimo, Mili, nos hiciste reflexionar muchísimo. Da para escribir. Bueno, de Sí. verdad, Ujú. precioso. Bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo encuentro. Estamos atentas como siempre. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y estamos pendientes para responderlas. Ujú. Gracias, chicas. Creo que salimos porque se Ya, sigue transmitiendo. ya, creo que